Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 32. Pablo, que está hablando en la sinagoga. Pablo, decíamos desde el versículo 16, entonces se levantó y pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. Estos son los destinatarios de Pablo. Israelitas, judíos, judaísmo. Pablo viene del judaísmo. Es el cristianismo. Pablo, seguidor de Cristo, apóstol de Cristo. Comienza a anunciar a Jesucristo. Entonces, cuando te está diciendo que él comienza a hablar a los israelitas, los llama. Y todos, dice, todos los que temen a Dios, es decir, aquellos que están abiertos a la gracia del Señor, a la gracia de Dios. A través de su evangelio, a través de su propuesta de vida, a través de un llamado a la conversión. Qué lindo que es, ¿verdad? Si uno entiende y profundiza bien, palabra por palabra, versículo por versículo, de lo que la palabra de Dios, de lo que el autor sagrado, es decir, la comunidad comienza a reflexionar. Y por eso el versículo 32 directamente dice: y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. Allí batí los protestantes, sectas y las escuelas de Isea. Entonces interpretar estudió lo que me viene a la cabeza en síntesis. Y entonces esto es bastante peligroso, queridos amigos, porque cuando el autor sagrado está insistiendo en este aspecto, no es que también está diciendo simplemente por un baratieri, de las cosas, no, sino que porque justamente quiere decir que ya existían algunos problemas de algunos, como le llamará después más Pablo mismo, ¿verdad? Algunos intrusos, ¿verdad? Que se metían dentro de la comunidad. Gálatas 2, sobre todo, que nos habla un poco de eso, y quiere malintencionadamente perturbar la paz de la comunidad, no aceptar el universalismo, no aceptar esa posibilidad de apertura de la vida y del corazón hacia Dios. Y entonces dice: nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. Pero esta buena noticia que nosotros le traemos, la promesa que Dios hizo a nuestros padres.
O sea, anda ahí, ore coro inventar y na con anga. Con ore inventar, con ore ave, toda una historia, todo un camino, 2000 años cuando aparece de pastor y de una semana ole y mía porque tiene la inspiración de Dios, no sé qué cosa, o cualquier ore y entonces como queriendo tirar por el suelo toda una tradición, todo un camino, toda una transmisión, todo un elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Y por eso, queridos amigos, que nosotros también tenemos que ser muy estudiosos, preparados, entendidos, lectores de la palabra de Dios. Muchas veces no podemos entrar en todos los detalles, especialmente cuando tenemos un texto así tan rico como es aquí. Este mismo versículo que nosotros entendemos en el 32. Nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. ¿En qué consiste la buena noticia? ¿Qué es este evangelio? ¿Viste? Aquí ya estamos hablando entonces del evangelio. Hablamos del evangelio, comenzamos ya a abrir en qué consiste el evangelio. ¿Cuál es la propuesta de Jesucristo? Según nos enseña, por ejemplo, Lucas, o según nos enseña Mateo, según nos enseña San Juan, según nos enseña Marcos. Entonces cada uno dentro de una propuesta, de acuerdo a su contexto histórico y de acuerdo a los destinatarios con quien está tratando y cómo lo tienen que poner en práctica, ¿se dan cuenta? Y entonces siempre buscando que esta buena noticia llegue a todos, la universalidad. Por eso decíamos el catholicus, catolicismo quiere decir universal. Entre y entonces nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. ¿Qué cosa? La promesa que Dios hizo a nuestros padres. Primera cosa, la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Nosotros ya hablamos bastante, ¿verdad? Porque Pablo mismo hace una síntesis y comienza a hablarles a los que están ahí en la sinagoga de una historia de salvación. Como Dios tiene un plan de salvación para la humanidad, para nosotros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy con esta gran fiesta, Santa Rosa de Lima, patrona de toda América Latina. Rezamos por su intercesión, por nuestro pueblo, especialmente por nuestros habitantes autóctonos, ¿verdad?, de esta región latinoamericana. Queridos amigos, escuchamos nosotros hoy la palabra del Señor que viene de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda. Ojalá quisieran tolerarme un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una pura virgen. Entonces, queridos amigos, esta segunda carta del apóstol a los Corintios nos está animando. En primer lugar, el que se va a gloriar, dice, lleva, ese que se quiere engrandecer. Entonces, no podemos engrandecernos humanamente. Es imposible. La única grandeza que nosotros llevamos en nuestro corazón y en nuestra vida va a ser siempre la grandeza de Dios. Entonces, como decía, ¿verdad?, San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente, es decir, el hombre realizado, planificado.
Es la única manera entonces de poder, entre comillas, también nosotros decir que nos gloriamos en los beneficios, en las riquezas, en las cosas lindas, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo. Y le vale bien, yo he recomendado y yo voy. Sino, no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Aquel a quien Dios recomienda. Pidamos esta gracia, que podamos ser recomendados por Dios, por nuestra humildad, por nuestra serenidad, por nuestro deseo, ¿verdad?, de cambiar, de mejorar y de hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos,
pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ahí estamos. Y desde este capítulo 13 entonces que nosotros nos estamos lanzando, mirando, procurando, insistiendo, ¿verdad?, en el elemento. Primero el versículo 30, que era lo máximo porque nos hablaba del misterio máximo de la vida, el seguimiento de Jesucristo, que es la resurrección. Luego la consecuencia, porque en el versículo 31 nos decía justamente, durante un tiempo se apareció a los que había subido con él de Galilea a Jerusalén. Recordemos que había toda una comunidad desanimada, una comunidad que estuvo codo a codo con Jesús, una comunidad de apóstoles, incluso mujeres que le acompañaban con el servicio también en esta prédica, en este salir. Iglesia en salida, hija de el Papa Francisco. Qué lindo que es intuir, saber, darse cuenta, ¿verdad?, que la iglesia tiene que ser una iglesia al modo de Jesús. Sale a caminar, anuncia, pero no es simplemente para estructurar. Ciertamente que después, siempre cuando somos muchos, necesitamos institucionalizarnos, pero eso no quiere decir que necesitamos o debemos cerrarnos. Y ahí está el gran desafío, ¿verdad? Porque cuando nosotros entramos dentro de una institucionalización, entonces siempre corremos el riesgo, ¿verdad?, de anquilosarnos dentro de reglas, de normas. Entonces, la propuesta del Evangelio, la buena noticia, la anunciada a los que necesitan, a nuestros destinatarios, después también se va renovando ciertamente, pero desde esta experiencia también va recorriendo, va conociendo y se va abriendo a los demás. Yo recuerdo en una reunión, ¿verdad?, que teníamos ya años atrás, cuando hablábamos de una comunidad muy interesante, que era una propuesta inicial, una propuesta muy linda. Entonces, 8 personas, ¿verdad?, consejeros en ese momento, y se hablaba sobre una experiencia con respecto a la atención, ¿verdad?, de los niños de la calle. En ese momento comenzó a hacer un boom, ¿verdad?, por esa respuesta que se estaba dando, el estilo. ¿Qué es lo que diría hoy el Papa Francisco? Mirá que estamos hablando de 30 años atrás, ¿verdad?, incluso más, 35 años atrás por lo menos. Entonces se hablaba y se decía, ojalá, ¿verdad?, que nosotros esta misma propuesta, si se hubiese seguido, si se hubiese hecho en una forma bien ordenada, si se hubiese dado continuidad, pero como sociedad, ¿verdad?, no solamente así de repente como el famoso francotirador, ¿verdad?, uno solo que queda, se muere, desaparece o lo que sea, y entonces queda todo después a la deriva, ¿verdad? Queda todo a la deriva, y después, cuando ya no hay ese elemento carismático, entonces se va desvirtuando, ¿verdad? Después incluso le pusieron a otro, ¿verdad?, de otras naciones, o sea, no hay Guaymala, paraguayo en la mitad, y, o sea, con los derechos y así muchas cosas. Entonces, desvirtuar totalmente de lo que es
y lo que propone la iglesia en salida, ¿verdad? De lo que justamente nuestro Papa Francisco dice. Porque la iglesia en salida, en el fondo es conocer la realidad, conocer el contexto histórico, la realidad. No estamos diciendo, ¿verdad?, que no tienen que vivir sus derechos, que hay que tratarlo así, pero ¿qué quiere decir para vos eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo vas a poner en la realidad de una cultura, de un pueblo, de una nación, de acuerdo a lo que esa persona recibió, tiene que recibir como ideal y lo que vos tenés ahora como recurso para acompañarlo, ¿verdad? Bueno, opeagola y ajinandego. Upeagola ñan de yara lleva ñanea toy poco señandere. Evidentemente que para poder responder a esto que el Señor nos dice, tenemos que entrar en la realidad, conocer el contexto social. Y ahí entonces tenemos que jugarnos. Pero vean, ñamoje o ana camiseta. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas,
antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Hechos, acciones. Operar con la ñamoiguri como ejemplo en el bloque anterior, ¿verdad? De situaciones así, que muchas veces ñañe entusiasma lleva ya ese. Nosotros mismos, ¿verdad? Así como comunicación, como comunicadores, evangelización, ñande yarañe, la ñande curso bíblico, cuero, mía. Y que tú lleva la ña guatágina, pero hay que ver si después cundimos, entramos. Así como Jesús hizo, si tiene seguidores después, pero no seguidores que simplemente miren, aplauden y te apoyan con una platita. No, anda en la seguidor. Seguidor es el que se vuelve un discípulo. Discípulo quiere decir el que después se volverá un apóstol. El apóstol quiere decir el que continuará, le dará continuidad. A eso me estoy refiriendo. O sea que tenemos que apuntar, queridos amigos, dentro de este llamado vocacional que Dios nos da a nosotros, tenemos que apuntar al apostolado. ¿Quién continuará? ¿Cómo continuaremos como comunidad? Va, ella ya pota y que tu janguaya lleva la ñangua peñane porque tu ñangua peñane con aso suave ya y cua janguaya se peñane yaro yerurea ñande hina ya bueno. Vamos a hacer este camino de Dios. Porque el Señor verdaderamente nos ofrece tantas lindas posibilidades. Ya dependerá de nosotros. Ya dependerá entonces de cada uno de cómo respondemos a esta realidad del Señor. Bueno, entonces por eso seguimos y decimos aquí, nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. Y ahí es 2 puntos. ¿Por qué? Porque ahora el autor sagrado quiere desmenuzar en qué consiste esta buena noticia. En primer lugar, es esa promesa que Dios hizo a nuestros padres. Promesa que Dios hizo a nuestros padres. Esa promesa, entonces, por eso nosotros estamos diciendo, no podemos nosotros ahora venir en una semanita pegar con cola ciertas ideas, que son más bien cosas también que siempre atacan contra principios y valores esenciales y fundamentales que decimos, pero sin entender, ¿entendiste? Sin entender. A mí en ese sentido me gustaba mucho el padre Pedro Quinaya, ¿verdad? Un gran teólogo, un gran filósofo al mismo tiempo, doctor en filosofía. Él, desde el aspecto filosófico, él hizo su tesis doctoral sobre la existencia del mal. Imagínense, pero no del aspecto teológico, del aspecto bíblico, no, del aspecto filosófico, o sea, desde la razón humana. Una cuestión, pero maravillosa, si uno lee eso, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de todo lo que significa entonces la tendencia del hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, pero incluso del aspecto muy humano, no hace falta ni hablar todavía de Dios. Porque desde Dios nosotros encontramos una respuesta desde la revelación. Y ahí entonces ya nos llama a una conversión. ¿Por qué? Porque ahí pues nosotros ya nos damos cuenta que nosotros somos yaguar aireínara, o sea, somos criaturas. No porque nos servimos para nada, porque servimos mucho, porque Dios nos ha dado talentos, cualidades, riquezas, para poner al servicio justamente de la comunidad. Pero donde el Señor nos está diciendo, atención, contigo o sin ti, oiga eso la gente, contigo o sin ti, ¿verdad? Evidentemente que el mundo continúa, hijo mío. Yo soy el dueño de la creación. Yo soy, entonces lo que tienes que hacer es entender cuál es el sentido de tu vida dentro de esta creación. Procurar entender, como decía San Juan Bosco, ¿por qué Dios nos puso en este mundo? Y San Juan Bosco respondía a sus jóvenes y les decía, jóvenes, ustedes tienen que entender que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, respondía a lo que dice la Biblia. Es decir, todos los talentos y riquezas al servicio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Asunción, estamos con Pedro Krikovich. Él es colaborador de Radio Cáritas y docente en la Universidad Católica. Trabajó de cerca con el Monseñor Cuquejo. Decime, Pedro, para vos, ¿cuál es el legado más importante que deja el Monseñor para la Iglesia paraguaya? Voy a hablar de su legado aquí ante sus restos mortales. Y esa palabra restos mortales, yo sé que él una vez había hablado en una homilía que es el alma es para la vida eterna. Y ante estos restos mortales que han luchado en esta vida temporal, ¿cómo no recordarle con tanto afecto? Y yo sé que el querido padre Víctor Cabañas, a quien envío un saludo, me va a comprender porque hemos vivido esos años 90, hemos sentido un poquito antes esa paternidad de Monseñor Pastor Cuquejo en todos los proyectos que surgían. Me acuerdo en aquel entonces con el querido padre Víctor, que creo que era seminarista inclusive, o luego era un joven sacerdote. Entenderás, querido padre, de qué estoy hablando y querida audiencia. Esa paternidad con los sacerdotes, con los comunicadores. Él amaba los proyectos, era un hombre de mucha ejecutividad. Por ejemplo, ahí está el proyecto de la asociación, lo hacemos. Ahí está el proyecto para Radio Cáritas, lo hacemos. Y tenía sus contactos internacionales que con su sabiduría práctica él lo vivía. Por eso sé, el padre Víctor, de qué estarás hablando. Le veo al padre también así con esta realidad tan bella que es este canal. Y por ello yo ahora me encomiendo a él por su intercesión, porque creo en la comunión de los santos y fue un hombre que vivió esta santidad de la ejecutividad, del trabajo bien hecho, era bien concreto en todo lo que hacía. Por ello comienzo resaltando eso para hablar de los años posteriores. Imagínense para un hombre con ese ímpetu llegar el momento de la cruz, que quizás a muchos nos va a tocar, así, ¿verdad? Como recordaba alguien también, o como fue para Juan Pablo II, pero quiero resaltar ese aspecto, toda esa ejecutividad, él tenía, diríamos, ese bullir de la vida. Llega un momento de su silencio, tenía que estar quieto, apenas podía moverse, los dolores se le manifestaron antes en cada paso que daba, porque era una enfermedad que se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Así empezó para él. Imagínense el momento de la cruz, por eso tiene mayor mérito, mayor valor esa santidad ofrecida al Señor, ese dolor ofrecido cuando llega el momento de la cruz. Por eso voy un poquito a esos dos aspectos de su vida, el aspecto del ímpetu, siendo él primeramente obispo auxiliar de Asunción, luego administrador apostólico también en Ciudad del Este, en Cacupé, obispo castrense y luego arzobispo emérito de Asunción. Quiero resaltar un aspecto también que él vivió, el tema del perdón. No quiero particularizar qué momento fue, pero hubo un momento difícil, que recibió algunos ataques. Su respuesta de él fue breve y fue concreta. Es mi hermano, rezo por él, estamos en paz. Un alma que perdona, que da la otra mejilla. A veces en momentos así tristes uno no quiere resaltar tanto, pero en este momento particular quisiera hacerlo porque es un testimonio de su santidad. De lo que significa vivir con el perdón. Y finalmente, ya que estamos en el mundo de la comunicación, yo creo que él es como uno de nuestros protectores. Él amó el mundo de la comunicación, tenía espacios televisivos de reflexión, espacios radiales, nos queda su voz. Hay un material inclusive que quisiera compartir con el padre Víctor y con todo el canal de cerca de 1 hora de entrevistas que yo le había hecho también para un momento así, como que él con toda gentileza, él siempre estaba disponible para los medios. Y finalmente mirar este testimonio de amor a la iglesia y de paternidad, de ejecutividad, cada uno sabe el talento que Dios le haya dado, el vivir a fondo los talentos que el Señor nos da. Y por último, en los momentos de cruz, de dolor, el decir, como decía Chiquitunga, todo te ofrezco, Señor. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que sí, estuvimos compartiendo con toda la teleaudiencia estas reflexiones, estas anécdotas que tiene la gente con él y nos damos cuenta que era un excelente ser humano. Su calidad humana trascendía no solo su labor pastoral, sino también su labor personal como amigo y como sacerdote.
Muchísimas gracias. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy nos centramos en este versículo 32. Nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. Anunciar la buena noticia ciertamente que tiene para nosotros una fuerza muy grande. ¿Por qué? Y porque primero tenemos que saber qué es lo que el Señor nos ha dado, y eso es lo que Pablo procura demostrar. Desde el versículo 16 en que les llama, levanta la mano, Pequín, va, que usted es israelita y todos ustedes aquellos que temen a Dios. Es decir, la perecón, la beneconazón, un deseo de hacer el bien, de buscar una sociedad mucho más justa. Entonces, queridos amigos, ¿saben qué? Entonces vamos a poder dialogar. Por eso yo me pregunto muchas veces estos grupos que supuestamente surgen, ¿verdad? Entonces así, pero son agresivos, van contra todo lo que es el aspecto de la tradición. Pero atención, cuando hablamos de tradición, muchos luego no saben ni lo que quiere decir la palabra tradición. Tradición quiere decir todo lo que nosotros vamos transmitiendo. Eso quiere decir tradición. Entonces, tradición no es simplemente normas, reglas que te van a atar a un estilo de vida, ¿verdad? Sino que tradición quiere decir una transmisión de valores, de principios que te van a ayudar justamente a afrontar las situaciones de vida, que es totalmente diferente, ¿entiendes? Entonces, la tradición tampoco, como tradición, nos sirve si es que se comienza a anquilosar. Va a decir la anquilosar. Anquilosar dice, doku ei. Es como que le agarra, como se dice, esclerosis, ¿verdad? Entonces se queda todo duro. Es como que te agarra todo. Entonces, no sos flexible, no sos con ese movimiento, ¿verdad? Hermoso. Bueno, esto, queridos amigos, es lo que nosotros verdaderamente también entendemos, ¿verdad? Cuando hacemos un camino. Esto es lo que nosotros buscamos, esto es lo que nosotros procuramos, ¿verdad? En un camino de salvación. Y bueno, así entonces, después nos explica de nuevo y nos dice muy bien. Primero, pero Dios había dicho en el versículo 30, Dios lo resucitó entre los muertos. Ahora Dios le levantó de los muertos, simplemente se declara la verdad. Sin embargo, también se ofrece evidencias de estos testigos. ¿Por qué? Y porque justamente la resurrección, queridos amigos, de la que estamos hablando aquí, ¿saben qué? No es tanto el testimonio de que yo saqué foto cuando Jesús resucitó, cuando se movió la piedra y Jesús salió resucitado con la luz y alguien estaba con su cámara, un canal que estaba filmando una fotografía o lo que sea. No. ¿De qué testimonio estamos hablando? Testimonio del corazón, testimonio de la vida, del entendimiento. Reentende, va y ser resurrección. Y ser la testigo. Porque el que es testigo verdaderamente de la resurrección es una persona que cambia, una persona que dice, aquí está. Este es el secreto para que nosotros podamos cambiar la vida, el secreto para que yo pueda cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser. ¿Cómo soy yo? Entonces me pongo las pilas. Entonces te volviste en testigo.
porque entonces tenés una relación profunda con Dios. Entonces estás viendo lo que ha sucedido y lo que significa la resurrección. Porque resurrección quiere decir mañana un bur. Resurrección quiere decir encontrarle el sentido a tu vida y a tu existencia. Porque también puede ser que vos sepas muy bien, y yo sé que lo sabés muy bien porque todos tenemos nuestra policía aquí, que es nuestra conciencia, la ya por ahí no las cosas. Entonces por eso, ¿qué es lo que nosotros les anunciamos? Les anunciamos a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros padres, un camino, una tradición, la propuesta del evangelio, es decir, de la resurrección, de la vida nueva, del cambio. Y solamente cuando cambiamos nosotros, cambiamos en nuestro entorno, y así de a poquito es como ese aceite, ¿verdad?, que va haciendo que todo el país, que todos cambiemos y no nos estemos devorando y siempre echándole la culpa al otro, que el otro hizo mal. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad quiere decir que entonces no nos interesa el pueblo, no nos interesa la gente, no nos interesa la comunidad. Bueno, nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Le pedimos al Señor que nos bendiga siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.